Mi nombre es David y hoy vamos a adentrarnos en otro caso escalofriante. Se trata de la historia de una mujer británica llamada Dina Thompson, conocida en los medios como la Viuda Negra. A mediados de los años 2000, su nombre se volvió uno de los más mencionados en programas de televisión, documentales y especiales de crímenes. A simple vista parecía una mujer agradable, incluso encantadora. Pero detrás de esa fachada, se ocultaba una mentirosa patológica, una estafadora profesional, y alguien que llevó por lo menos a un hombre que la amaba sinceramente, directo a la tumba. Dina logró esquivar a la justicia en más de una ocasión, pero en 2003, finalmente terminó en el banquillo de los acusados. A pesar de que enfrentaba una posible cadena perpetua, el fallo del tribunal fue sorprendentemente indulgente, se le concedió libertad condicional. Así, en el año 2022, una de las criminales más peligrosas del Reino Unido, y cuya vida fue salvada de milagro por su exesposo, salió libre. Este hombre, uno de los pocos sobrevivientes de Thompson, la describió como pura maldad. Todas sus víctimas eran hombres, lo que llevó a algunos especialistas a suponer que Dina pudo haber sufrido algún tipo de trauma en su infancia o adolescencia. Sin embargo, sus primeros años de vida no reflejaban señales evidentes de trauma. Nació en 1960, en el norte de Londres, dentro de una familia unida. Sus padres, aunque de recursos modestos, le brindaron una infancia estable y sin carencias. Su padre era guardia de prisión y un apasionado del deporte, algo que inculcó en su hija desde muy temprana edad. La inscribió en gimnasios y la motivó a destacar en gimnasia, disciplina que ella practicaba con esmero. El hombre solía competir en torneos deportivos en el extranjero, y en muchos casos, Dina lo acompañaba, lo que contribuyó a su carácter activo, alegre y extrovertido. Dina era carismática y tenía una facilidad asombrosa para hacer amistades. Con el tiempo, desarrolló una habilidad especial para atraer a los chicos que le interesaban. Después de terminar la escuela, estudió en el colegio y luego consiguió trabajo en un banco local. A los 22 años conoció a quien sería su primer esposo, Lee Wyatt. Se conocieron gracias al primo de él, que organizó una cita a ciegas entre ambos. Desde el principio hubo química. Pronto comenzó un intenso romance que derivó en convivencia y, 2 años después, en matrimonio. Se mudaron a Yapton, un pequeño pueblo de apenas 3.000 habitantes. Con el tiempo, la pareja tuvo un hijo y comenzaron un negocio de peluches artesanales, diseñados en conjunto. Dina también trabajaba como cajera en una empresa de construcción. Desde afuera, su vida parecía estable y feliz. No obstante, Lee pasaba largas temporadas fuera de casa por asuntos laborales. Mientras él se ausentaba, Dina aprovechaba para estrechar lazos con los vecinos. Su simpatía y encanto le abrían muchas puertas, especialmente con los hombres, quienes no tardaban en interesarse por ella. A inicios de los 90, conoció a un joven periodista llamado Julian Webb. Él le ofreció trabajar como modelo en campañas publicitarias. Poco después, las fotos de Dina comenzaron a aparecer en revistas y periódicos locales. A Dina le encantaba posar. Se sentía completamente cómoda frente a la cámara. Para entonces, su esposo Lee llevaba meses sin regresar a casa. Nadie en el vecindario sabía a dónde se había ido o por qué se había marchado. Dina, sin mostrar señales de preocupación, empezó un romance con Julian. Solo 3 meses después de conocerse, él la presentó a sus padres como su futura esposa. La madre del periodista se mostró incrédula ante la decisión precipitada de su hijo. Le inquietaba que la mujer, además de ser mayor que Julian, no le inspirara confianza. Cuando la noticia del compromiso llegó a los vecinos, muchos quedaron confundidos. Sabían que Dina seguía legalmente casada con Lee Wyatt, quien aún no regresaba ni se comunicaba. Con el tiempo se supo que Lee estaba viviendo en la pequeña localidad de Newquay, al otro extremo del país, escondido bajo una identidad falsa. Nadie lo había obligado a huir, lo hizo por su cuenta, como si algo en su vida con Dina lo hubiera empujado al límite. Ese misterio, el porqué de su desaparición, sería solo la primera de muchas piezas oscuras en el rompecabezas de Dina Thompson. Dina no solo sabía cómo atraer a los hombres, también tenía un talento nato para manipularlos. Con una mezcla de dulzura y misterio, tejía una red en la que los atrapaba poco a poco. No levantaba sospechas porque sabía decir lo que cada persona quería oír. Era astuta, observadora y calculadora. Su habilidad para leer a los demás y adaptarse a cualquier situación la hacía peligrosa. Bajo esa imagen de madre trabajadora y esposa dedicada, se escondía una mente fría capaz de ejecutar planes a largo plazo con precisión quirúrgica. Nadie en Yapton sospechaba de lo que realmente era capaz.
Lo más perturbador del caso de Dina Thompson es que su maldad no era impulsiva, sino metódica. No actuaba por un arranque de celos o furia, lo hacía tras analizar cada paso. Era una estratega que estudiaba a sus víctimas, entendía sus puntos débiles y los utilizaba en su contra. Lo que más le interesaba no era el amor ni la compañía, sino el control, el beneficio personal y, en ocasiones, la aniquilación emocional o física de quien tenía enfrente. Esa capacidad para disfrazar su verdadera naturaleza es lo que la convierte en una figura tan siniestra como fascinante en la historia del crimen británico. Los psicólogos criminales que analizaron su caso coinciden en que Dina mostraba signos de personalidad antisocial. Aunque su infancia no fue disfuncional, algo en su desarrollo emocional se torció. Tal vez no fue la falta de amor lo que la marcó, sino una necesidad de dominación que fue creciendo con los años. La Dina encantadora de la superficie escondía una profunda desconexión emocional. No sentía culpa, remordimiento ni empatía. Para ella, las personas eran piezas en su juego, piezas reemplazables. Y lo más inquietante, sabía perfectamente cómo hacer que cada una creyera que era especial para ella. Documentos falsos, creyendo que así escaparía de la mafia. En realidad, este hombre fue víctima de una elaborada mentira tejida por su esposa. Dina lo convenció de que su familia corría un peligro mortal y que la única salida era desaparecer. Como ya se mencionó, ambos se dedicaban a crear peluches artesanales, y uno de sus mayores éxitos fue un duende llamado Sean, que llegó a tener cierta popularidad en el mercado. A principios de 1991, Dina le aseguró a su esposo que la corporación Disney estaba interesada en comprar los derechos del personaje por una suma de 50 millones de libras esterlinas. La noticia llenó a Lee de emoción. Sin embargo, poco después, Dina cambió el tono, le dijo que el trato había llegado a oídos del crimen organizado, quienes ahora exigían la mayor parte del dinero a cambio de no asesinar a toda la familia. Ella afirmó haber encontrado una solución, y le pidió a Lee que se escondiera por un tiempo. Él, confiando ciegamente en su esposa, aceptó. Antes de huir, Dina lo persuadió para que escribiera varias cartas y grabara llamadas falsas en las que supuestamente la amenazaba y mostraba odio hacia ella. La intención, según Dina, era convencer a los mafiosos de que ya no tenía relación con él y así alejar el peligro. Lee obedeció. Luego huyó a una ciudad lejana bajo una identidad falsa. Sin hogar ni conocidos, tomó cualquier trabajo que encontraba. El dinero que ganaba lo enviaba a su esposa e hijo. Creía estar protegiéndolos, cuando en realidad estaba siendo traicionado por la persona en quien más confiaba. Lo más irónico de esta fuga es que probablemente fue lo que le salvó la vida. La amenaza no venía de criminales ficticios, sino de su propia esposa. En noviembre del mismo año, Dina se casó con su nuevo amante, Julian Webb. Lo más indignante es que celebraron la boda con el dinero que Lee, engañado, seguía enviando desde su escondite. Julian estaba completamente enamorado y vivía en una burbuja de felicidad. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que la verdad comenzara a emerger. Los vecinos notaron que Dina tenía frecuentes encuentros con amantes mientras Julian trabajaba. Poco después, ella le contó a su esposo que estaba gravemente enferma y que había perdido su empleo a causa de su condición. Todo era mentira. La enfermedad terminal nunca existió, y la historia de su despido fue otra de sus muchas farsas. Al mismo tiempo, desapareció una gran suma de dinero de la empresa donde Dina trabajaba. La investigación interna señaló a Dina como la principal sospechosa. Fue entonces cuando ella volvió a utilizar las falsas cartas y grabaciones que había hecho con Lee Wyatt. Alegó que su exesposo la había obligado a robar bajo amenazas. Lee, al saber que Dina se había vuelto a casar, regresó a Yapton. El asunto no llegó a juicio, pero estalló un escándalo. Dina lo acusó de haberla agredido físicamente, aunque no había pruebas de ello. A pesar de eso, el detective a cargo creyó en su versión, y Lee tuvo que marcharse nuevamente. Julian, aún enamorado, no se dejó afectar por las acusaciones y entregó todos sus ahorros para el tratamiento de la supuesta enfermedad terminal de su esposa. Sin embargo, el tiempo pasaba y no había avances. Él empezó a sospechar. Le pidió a Dina documentación médica, pero no existía ni un solo papel que confirmara su diagnóstico. La relación empezó a deteriorarse. Los vecinos escuchaban discusiones constantes. En junio de 1994, un día después de celebrar su cumpleaños número 31, Julian murió repentinamente. La noche anterior, su madre intentó hablar con él por teléfono. Dina le dijo que Julian no se sentía bien y que no podía contestar. La madre pidió a su cuñada que llamara a una ambulancia, pero ésta jamás lo hizo.
La autopsia reveló una sobredosis de medicamentos, pero sorprendentemente no se consideró un crimen. Dina aseguró que su esposo se había suicidado por voluntad propia. Además, exigió que el cuerpo fuera cremado. Sus suegros se opusieron con firmeza. Después de la muerte de Julian, Dina intentó cobrar un cuantioso seguro de vida. Pero su intento fracasó cuando las autoridades determinaron que el matrimonio era inválido. En el funeral, lejos de mostrar duelo, se presentó con ropa llamativa y se comportó de forma provocadora. Apenas terminada la ceremonia, comenzó nuevas relaciones amorosas, sin ningún intento de ocultarlas. Su conducta fue vista por muchos como fría y desconcertante, un reflejo de su verdadera personalidad. La capacidad de Dina para construir un escenario falso a su alrededor era desconcertante. Manipulaba la realidad a su favor sin que nadie lo notara, moviendo las piezas de un juego peligroso donde ella siempre pretendía salir ganando. Sus mentiras no eran improvisadas, sino cuidadosamente elaboradas, con testigos falsos, documentos preparados y coartadas perfectas. Esa habilidad le permitió mantener la apariencia de víctima ante muchos, mientras en realidad tejía redes de destrucción a su paso. No solo engañaba a los hombres que caían rendidos a sus encantos, también a las autoridades, a sus jefes, a los vecinos. Su dominio del lenguaje emocional y su facilidad para fingir vulnerabilidad la hacían ver como una mujer maltratada o una esposa abandonada. Así, ganaba tiempo, recursos, simpatía y poder. En un entorno pequeño como Yapton, su talento para la manipulación le daba el control total sobre la narrativa. El caso de Dina Thompson es uno de los más impactantes en la historia criminal británica no por la cantidad de víctimas, sino por la frialdad y estrategia con la que operaba. Su historia demuestra que el peligro no siempre tiene rostro violento o voz agresiva. A veces se presenta como una sonrisa amable, una historia triste y una voz dulce. Pero detrás, puede esconderse una mente peligrosa, calculadora y mortal, sin esconderse de los vecinos. No fue sino hasta 1997 que Dina finalmente solicitó el divorcio de su primer esposo legal, Lee Wyatt. Menos de un año después conoció a Richard Thompson, un hombre encantador que rápidamente cayó bajo su hechizo. No pasó mucho tiempo antes de que Dina le contara que padecía una enfermedad grave y que le quedaba poco tiempo de vida. Cegado por el amor, Richard le prometió convertir sus últimos meses en una fantasía y ofreció gastar todos sus ahorros para cumplirlo. Celebraron su boda en uno de los hoteles más exclusivos de Florida, donde también disfrutaron de su luna de miel. Al regresar al Reino Unido, se instalaron en la costa sur, en la ciudad de Brighton. Según Richard, Dina lo tenía completamente embrujado. Su amabilidad, su interés por sus pasiones, y la manera en que lo apoyaba incondicionalmente, lo convencieron de que había encontrado a la mujer perfecta. Siempre había soñado con tener su propio barco para dedicarse profesionalmente a la pesca, y ella no solo aprobó la idea, sino que le propuso abrir una empresa de renta de yates, donde además pudiera enseñar a otros. Menos de un año después del enlace, durante la celebración de Año Nuevo, Dina preparó una cena romántica. Luego se bañaron juntos, y al salir del agua, le dijo que había preparado una sorpresa especial para él. Le pidió permiso para vendarle los ojos, amarrarle las manos y ponerle una mordaza. Richard, sin sospechar nada extraño, accedió con gusto. Fue entonces cuando Dina lo golpeó en la cabeza con un bate, y luego le dio otro golpe. Por suerte, Richard no perdió el conocimiento y logró liberarse rápidamente. Dina tomó un cuchillo y lo hirió en el hombro. Richard, herido pero aún consciente, le quitó el arma, la inmovilizó y llamó a la policía. En ese momento, Dina rompió en llanto y confesó que todo había sido una mentira, que había derrochado sus ahorros y que su enfermedad era falsa. Sin embargo, ya en la estación, cambió completamente su versión. Afirmó que había sido él quien la atacó, y que actuó en defensa propia. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, un agente inmobiliario llegó a la casa para concretar la venta del inmueble. Tenía cita con la dueña, quien le había dicho que su esposo estaba de viaje de negocios en América. Fue entonces cuando Richard entendió el plan completo. Dina planeaba asesinarlo, vender la propiedad y huir con el dinero. Nadie lo buscaría por un buen tiempo, pensando que estaba al otro lado del océano. Durante el juicio, se reveló que Dina había vaciado las cuentas bancarias de su esposo falsificando su firma y también había acumulado numerosas deudas con sus tarjetas de crédito. El caso captó la atención nacional, y pronto más hombres comenzaron a contactar a la policía, todos ellos víctimas anteriores de Dina. Muchos de estos examantes relataron historias similares. Dina les había mentido sobre enfermedades terminales y los había dejado en la ruina.
También se redescubrió la historia de su primer esposo, Lee Wyatt, quien pasó años escondiéndose de una mafia que nunca existió, y después huyendo de acusaciones falsas. Finalmente, se comprobó que fue Dina quien había robado dinero de la empresa donde trabajaba, acusando injustamente a Lee. Sin embargo, a pesar de las pruebas contundentes, el jurado la absolvió en el caso del ataque contra Richard Thompson. Peor aún, Richard fue acusado de inventar toda la historia para llamar la atención. A pesar de esa injusticia, Dina fue finalmente declarada culpable de múltiples fraudes financieros y sentenciada a casi 4 años de prisión. El escándalo mediático en torno a Dina también reavivó las dudas sobre la extraña y repentina muerte de su segundo esposo, el periodista Julian Webb. Las versiones que Dina ofreció eran contradictorias y cambiantes. Primero afirmó que Julian había muerto por consumir esteroides, luego dijo que había bebido en exceso y sufrido un golpe de calor tras quedarse dormido bajo el sol. Más tarde, en la audiencia judicial, declaró que su esposo se había quitado la vida. Sin embargo, entre sus confidencias privadas, Dina le confesó a una amiga cercana que en realidad lo había envenenado. Le había puesto potentes medicamentos en un platillo muy condimentado que él adoraba. La policía, en su afán por esclarecer lo ocurrido, rastreó al propietario del restaurante donde Julian solía pedir comida para llevar con frecuencia. Esa pista abrió la puerta a una nueva línea de investigación. El caso de Dina dejó una profunda huella en la opinión pública. Se trataba de una mujer que, sin levantar sospechas al principio, había tejido una red de engaños tan perfecta que las autoridades tardaron años en desenmascararla. Cada hombre que pasó por su vida fue víctima de una estafa emocional y financiera, y en más de un caso, su cercanía con ella casi les costó la vida. Lo que parecía una cadena de accidentes y malentendidos, en realidad era un patrón meticulosamente ejecutado. El grado de manipulación psicológica que Dina ejercía sobre sus parejas era alarmante. No solo fingía vulnerabilidad y ternura, sino que adaptaba sus mentiras a las aspiraciones de cada uno de sus objetivos. Con Richard, se convirtió en la compañera de sueños perfecta. Con Julian, en la musa y la modelo encantadora. A cada hombre le vendía una fantasía distinta, y todos la compraban, sin saber que estaban firmando su propia desgracia. Este caso también puso en evidencia las fallas del sistema judicial, que en repetidas ocasiones le otorgó el beneficio de la duda, incluso frente a pruebas claras. Mientras las víctimas luchaban por reconstruir sus vidas, Dina lograba evadir condenas graves y continuar su ciclo destructivo. La historia de Dina Thompson no es solo la de una mujer criminal, sino también un retrato inquietante de cómo el encanto superficial puede ocultar una mente profundamente oscura. Él recordó que, el día anterior a la tragedia, la esposa de Webb le había llevado arroz con curry de pollo. Entonces, los investigadores dedujeron que fue precisamente esa mezcla de condimentos lo que enmascaró el sabor específico de los fármacos. Ante estas nuevas circunstancias, se reabrió el caso y el cuerpo de Julian fue exhumado para un nuevo análisis forense. El resultado fue contundente. Julian Webb había sido envenenado con una dosis letal de antidepresivos, mezclados en su platillo favorito, y su efecto fue potenciado con aspirina que Dina disolvió en su bebida. En el momento en que la madre de Julian llamó a casa, él aún seguía con vida. Podía haberse salvado si se hubiera llamado a una ambulancia a tiempo. Pero Dina tenía otros planes. En el año 2003, finalmente la llamada viuda negra enfrentó la justicia. Durante la audiencia, el investigador del caso la describió como la mujer más peligrosa con la que había tenido que lidiar. El juez, por su parte, la calificó de mentirosa hábil y sumamente escurridiza. Dina Thompson fue condenada a cadena perpetua, aunque con posibilidad de libertad condicional después de 16 años. La historia criminal de Dina Thompson se convirtió en inspiración para múltiples documentales, programas de televisión y artículos en prensa. Incluso tras las rejas, su nombre seguía causando impacto. Durante esa etapa, los investigadores descubrieron otra historia oscura en su pasado. Uno de sus primeros novios desapareció sin dejar rastro y jamás fue encontrado, ni vivo ni muerto. Se llamaba Stoyan Kostov, un joven búlgaro con quien Dina sostuvo una relación cuando ella entrenaba como gimnasta en ese país, a finales de los años 70. La investigación sospecha que Dina tuvo participación directa en su desaparición, aunque no se logró probar nada. Durante su condena, Dina colaboró con psicólogos penitenciarios y asistió a cursos de rehabilitación. Mostraba buena conducta y pronunciaba palabras correctas sobre su supuesto arrepentimiento. Pero, según el detective a cargo de su caso, ella nunca manifestó remordimiento genuino ni conciencia del daño causado. Creía firmemente que podía volver a delinquir. A pesar de eso, en el verano de 2022,
La viuda negra fue liberada. Tenía 61 años. Al enterarse, su exmarido Richard Thompson declaró sentirse nuevamente inseguro, sin saber qué podía esperar de la mujer que casi lo mató. Como parte de sus condiciones de libertad, Dina debe reportarse a la policía con regularidad. Está obligada a informar sobre todas sus relaciones personales, respetar un toque de queda, declarar sus movimientos financieros y no puede acercarse a sus exparejas ni a las víctimas afectadas por sus crímenes. Lleva también una pulsera de rastreo en el tobillo, que registra todos sus desplazamientos. A los pocos meses de recuperar la libertad, fue captada por periodistas cuando regresaba del supermercado con una gran bolsa de compras. Lo que llamó la atención fue el anillo que llevaba en el dedo anular de su mano derecha, una sortija grande que parecía claramente de compromiso. Todo indica que una nueva víctima, quizá igual de ingenua que las anteriores, cayó en las redes de la viuda negra. A pesar de las condiciones impuestas por la justicia, Dina sigue moviéndose por el mundo con la misma frialdad que antes. La imagen de esa mujer elegante, de mirada enigmática y sonrisa calculada, sigue provocando inquietud y escalofríos en quienes conocen su historia. La pregunta que ahora se hacen muchos es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a atacar? Dina Thompson encarna lo más inquietante del crimen, aquel que no deja rastros inmediatos, que se esconde tras gestos amables y una voz suave. No necesita la violencia visible ni el caos para destruir. Le basta con el control psicológico, la mentira y la seducción. Su caso se convirtió en una advertencia sobre cómo el mal puede disfrazarse de vulnerabilidad, cómo una mujer puede pasar de víctima a verdugo sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde. Los especialistas en conducta criminal que la estudiaron durante años llegaron a una conclusión unánime: Dina no actúa desde la impulsividad, sino desde la planificación. Es metódica, astuta, y posee una inteligencia emocional fría. Identifica con rapidez las necesidades de sus víctimas, sus inseguridades, sus sueños, y los utiliza como armas. Esa capacidad de mimetizarse en cada entorno le permitió actuar durante décadas sin ser detectada. Pero incluso tras su condena, su historia parece no haber terminado. Lo más perturbador de su liberación no es solo el temor de quienes la conocieron, sino la posibilidad de que vuelva a cometer un crimen con la misma estrategia silenciosa de siempre. Porque, como advirtió el detective que la investigó, una mente como la suya no olvida cómo manipular. Solo espera la próxima oportunidad para hacerlo. Suscríbete para conocer más historias como esta. Te esperan muchos casos impactantes. Nos vemos pronto.